Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Continuamos en este sencillo espacio de reflexión que me encanta que sea compartido y que entiendo que uno al compartir las ideas que va desarrollando, que va escribiendo, eh, también se va siendo responsable de lo que va decidiendo decir, ¿no? Es decir, porque eh, decidir decir eh, eh, de alguna manera y en estas circunstancias es un acto político. Eh, Así como decidir pensar y sobre todo decidir e ir construyendo cuáles son los límites de lo pensable, ¿no? De lo pensable, de lo decible y de lo imaginable. Me parece que ese es un ejercicio absolutamente saludable, tanto en términos individuales como en términos colectivos. Y bueno, hoy este, en este video quiero proponer una reflexión que nace del cruce justamente entre lo global y lo local, eh, del contexto geopolítico que estamos viviendo, eh, del cual o del que es muy difícil eh, establecer cuáles son los límites de la verdad, de lo verdadero. No hay tanta información circulando de tan diverso calibre que es muy complejo decir, bueno, cuál es la realidad geopolítica, económica, global, cuál es la realidad. Entonces, en esa complejidad, atreverse a intentar eh, pensar esta realidad atravesada por múltiples discursos y narrativas, eh, me parece que es un acto que intenta acercarse a cierta responsabilidad. Entonces, de este contexto geopolítico que estamos viviendo, marcado por liderazgos, y escúchese bien, ¿no? Liderazgos autoritarios, eh, por discursos violentos y una creciente naturalización del miedo, ¿no? Es decir, o al menos una tendencia a esperar lo inesperable, ¿no? Es decir, a esperar lo inesperable, a que sea noticia algo que hace un tiempo parecía haberse entendido como que no era posible, ¿no? Es decir, y en el uso, y cómo se va dando el uso del discurso para legitimar lo ilegítimo, ¿no? Es decir, cuando Trump habla de captura de Maduro, no lo está haciendo utilizando cualquier término, habla de captura como si se tratase de alguien, ¿no? Es decir, que está al margen de la ley, es decir, capturar a un supuesto delincuente, ¿no? Por lo tanto, no lo expresa, no lo entiende como líder político de un país, ¿no? De un país además con autonomía. Eh, entonces, y de cómo este clima no queda lejos. Otra de las cosas que tenemos que ir entendiendo es que lo que pasa en otros países repercute de manera directa, no solamente a nivel de de nuestras nacionalidades, de nuestros países, sino también a nivel individual y a nivel de nuestras subjetividades individuales, pero también colectivas, ¿no? Entonces, eh, este escenario global, geopolítico, incide en nuestras democracias y en nuestras formas de ver qué es también de entender cómo es el comportamiento, qué es lo exigible para un ciudadano en entornos de estas democracias. Entonces, cuando uno escucha la categoría democracia, el concepto democracia, está bueno de preguntarse, bueno, pero ¿de qué democracia están hablando? ¿No? Es decir, porque una democracia neoliberal es una democracia muy distinta a una democracia participativa. Entonces, me parece que está bueno ir como afinando el oído e ir entendiendo que algunas formas de entender la democracia, algunas formas de entender la libertad, quizás no son esas formas que más se aproximen a conservar y a potenciar
una categoría que a mí me parece absolutamente relevante y que tenemos que profundizar, que es la categoría de dignidad de lo humano. Entonces, a lo largo de este video justamente voy a reflexionar sobre esa relación. Hay una ecuación, una relación que a mí me parece que tiene relación directa justamente con la categoría de dignidad, y es democracia, educación y esta tríada, ¿no? Democracia, educación y dignidad. Y voy a abordar algunas reflexiones que me parecen que también son necesarias sobre el valor de las instituciones públicas y sobre el rol central de la educación pública en Uruguay. Sobre algunos corrimientos que en lo personal me preocupan absolutamente y después más adelante lo relato, pero en el último Congreso Internacional al que concurrí, hay una preocupación enorme en el cierre de este Congreso Internacional que se realizó en Buenos Aires. En el cierre, Rita Segato describe, denuncia de manera categórica un corrimiento ético, político, que es absolutamente violento con lo humano. Entonces, por eso mi preocupación. Es decir, este corrimiento ético-político debería preocuparnos a todos. Tanto la manera de hacer política, pero fundamentalmente se hace visible en el discurso político y también en el discurso público. También en el discurso público. Es decir, las personas, el ciudadano común también están acostumbrándose a hacer uso de un discurso público que es notoriamente violento. Entonces, este video, como el anterior y como los que vendrán, no lo desarrollo desde un lugar partidario, de un partido político, sino desde una responsabilidad ciudadana. La de pensar, y acá me parece que me encantaría que lo podamos hacer de manera colectiva, la de pensar qué democracia estamos habitando y qué democracia queremos sostener. Si algo deja evidencia el contexto geopolítico actual, es que nada de lo que ocurre en el mundo nos es ajeno. Absolutamente nada. Las tensiones globales, los liderazgos autoritarios, el avance de la fuerza sobre el derecho, el avance de la fuerza y el poder sobre el derecho no quedan lejos ni pertenecen solo a otros territorios. Si han estado atentos y atentas a los acontecimientos políticos de nuestro país, seguramente han advertido que hay un nuevo partido político que se autoproclama de ultraderecha, y si tienen la posibilidad, escuchen cómo se presenta e intenten valorar en términos democráticos y de alguna manera tratar de ver cómo esas palabras, ese discurso se relaciona, se vincula, dialoga o no con su idea de democracia. Está bueno saber de estas nuevas organizaciones políticas que comienzan a entrar en la escena política de nuestro país. Entonces, estas cuestiones de las tensiones globales ponen exactamente eso en evidencia, ¿no? El poder y la fuerza por sobre el derecho. Y está bueno entender que esto no nos queda lejos ni pertenece solo a otros territorios. El clima político global incide, permea y se filtra también en nuestras democracias locales. Por eso me parece necesario volver a pensar desde nuestro lugar qué democracia estamos habitando y, como les decía anteriormente,
qué democracia queremos sostener. Porque la democracia no se cuida solo con discursos. Y acá, después en otro video voy a profundizar en este asunto, pero la democracia no se cuida solo con discursos. Inclusive cuando nombramos democracia, hay que tratar de profundizar, bueno, cuáles son los atributos de esa idea de democracia de la que se está hablando. Porque si miramos los liderazgos internacionales, todos hablan, la mayoría hablan de democracia. La cuestión es, bueno, quizás no todos esos liderazgos la están entendiendo de la misma manera. Entonces hay que volver a tensionar, bueno, cuáles son los límites conceptuales de esa democracia de la que estamos hablando y cuáles son los límites de la democracia que queremos sostener, ¿no? Que queremos heredar además a nuestras generaciones. Entonces, como les decía, la democracia no se cuida solo con discursos, se cuida con instituciones vivas. Y acá en el próximo video, o en uno de los próximos videos, voy a meterme con este asunto de cómo una institución puede hacer viva la democracia, ¿no? Es decir, algo que parece en algunos momentos tan abstracto, bueno, ¿cómo hacemos viva la democracia y qué tipo de democracia necesitamos vivificar? Con participación real y con condiciones materiales que hagan posible la dignidad. Desde mi punto de vista, hay una relación directa entre democracia y dignidad. Y acá justamente aparece una relación central. Es una relación que había mencionado en párrafos anteriores, ¿no? Democracia, educación y dignidad. Esta, para mí, es una relación central. Democracia, educación y dignidad. La dignidad no es una idea abstracta. Y está bueno también, bueno, ¿cuáles son en qué condiciones, en qué circunstancias hoy una persona puede considerarse y entenderse digna? Es decir, ¿cómo se construye la dignidad de una persona? ¿No? Me parece que ahí hay un término, una categoría, como les decía, una categoría conceptual que para nada es abstracta y que debiera estar también dentro de las discusiones centrales y cómo nuestra democracia y de qué forma nuestra democracia, nuestra educación deben aspirar a construir esa idea de dignidad de lo humano, ¿no? Entonces, esta categoría, la idea de dignidad, tiene que ver con habitar ámbitos democráticos reales, donde las personas puedan pensar, miren lo que estoy diciendo, ¿no? Donde las personas podamos pensar, discutir, disentir y proponer, ¿no? Parece que no fuera tanto, y me parece que hace un tiempo lo teníamos más claro. Hace unas cuantas décadas atrás los teníamos bastante más claro a este asunto, y de un tiempo a esta parte nos hemos olvidado que nuestras instituciones educativas, por ejemplo, deberían ser ámbitos donde las personas que se reúnan en las instituciones educativas públicas podamos pensar, discutir, disentir, proponer. Tiene que ver con sentir que la propia palabra vale, que la persona vale, que la vida vale, que las ideas importan y que lo común puede ser transformado colectivamente. Una de lo que lamentablemente hemos asumido parece ser de que el cambio, las cuestiones que hay que cambiar socialmente, pareciera que hemos abandonado la idea de que depende de nosotros. Es decir, depende de lo que podamos pensar, no en términos individuales, sino en términos colectivos. La fuerza del cambio social está en poder construir lo común, algo que estas sociedades neoliberales han sabido
han sabido romper, corroer, ¿no? Es decir, la idea de lo común. Eh, Hannah Arendt lo dice muy bien. Si no hay un algo público, nuestras sociedades van a sucumbir porque son sociedades fragmentadas. Es decir, hay que construir lo público, hay que construir lo común. Y me parece que ahí las instituciones educativas tienen un rol central. Esa experiencia de dignidad, la experiencia de dignidad, se aprende, se construye y se ejerce en gran medida a través de la educación, así como la democracia. En países como Uruguay, con una tradición histórica de educación pública, gratuita y laica, la educación no es solo un servicio del Estado. Y acá hay que recuperar otra noción absolutamente trascendente. La educación es un bien social, es un bien común, es una de las bases más concretas de nuestra democracia. Y cuando hablo de educación de calidad, no hablo ni de rankings ni de pruebas estandarizadas, ¿no? Una educación de calidad, y deberíamos todos pensarla así, es una educación donde se desarrolla la posibilidad de pensar, de discutir ideas, de comprender el mundo, de participar activamente en la vida social y política. Esta debiera ser nuevamente el horizonte y las aspiraciones de nuestra educación pública. Una educación que forme personas capaces de vivir la democracia, de vivir, defenderla, sostenerla, no solo de nombrarla, ¿no? Es decir, estaría bueno saber qué dicen nuestros niños de qué es vivir en democracia, ¿no? Es decir, estaría buenísimo, y me parece que esa es una aspiración que debe concretarse a muy corto plazo, de que en todas las escuelas y liceos públicos de nuestro país se hable, se discuta las fronteras, los límites de lo que entendemos por democracia y de la relevancia que adquiere la participación como ámbito de conquista de la dignidad. Es decir, como les decía anteriormente, para mí no hay dignidad en lo humano sin democracia, sin participación, sin poder decir, sin poder decidir, sin poder pensar. Entonces, esta educación debería poder discutir ideas que tienen valor social, ¿no? Y proponerlas también, y ver que esas ideas, y eso es vivir la democracia, ver que esas ideas puestas en práctica colectivamente pueden generar cambios reales. Es una experiencia profundamente democrática. Es decir, esto lo hemos dejado de hacer porque hubo un tiempo que se hizo en nuestras instituciones escolares, liceales, y se dejó de hacer simplemente porque se sacó de los documentos curriculares. Y acá, de esto también este asunto de los documentos curriculares lo voy a abordar en un video posterior. Y que además me parece que adquiere absoluta relevancia en este entorno actual de escribir lo relevante, de dejar escrito lo relevante, especialmente cuando hablamos de documentos curriculares, ¿no? Sin embargo, algo parece haberse debilitado los últimos tiempos y de alguna forma todos lo estamos dejando debilitar. Como sociedad hemos empezado a creer que no podemos cambiar nada y esa es una constatación y aceptar algo que es absolutamente doloroso, ¿no? Es decir, no poder entendernos cada uno de nosotros, pero nosotros colectivamente como agentes de cambio social. Que los cambios les corresponden solo al poder político o al poder económico. Yo diría, corresponden prácticamente y únicamente al poder económico, que se vale en algunos términos de la legitimación del poder político, ¿no? Es decir, entonces acá tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Que lo común, lo público, ya no nos pertenece, ¿no? Parece que les perteneciera a nuestras autoridades,
en el mejor de los casos. Se ha erosionado la idea de que el escenario social es un escenario compartido, tensionable, transformable desde la acción colectiva. Es decir, hay que volver a fortalecer instituciones colectivas de participación y creo que hay que reconocer que hay una preocupación grande por la mayoría de nuestros líderes políticos actuales en volver a darle a esos ámbitos de participación la relevancia que tienen que tener, ¿no? Me parece que hay que profundizar esa línea de pensamiento y de trabajo. Porque justamente, como les decía, se ha erosionado, pero profundamente además, la idea de que el escenario social es un escenario compartido, tensionable, transformable desde la acción colectiva. Y cuando esto se pierde, también se pierde dignidad. Imagínense un país donde no hay consejos de salario, donde el Estado se corre, donde no hay consejos de salario mediados por el Estado, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay cuestiones que hay que saber identificar como necesarias en un ambiente democrático de dignidad. Porque una democracia sin participación real se vuelve frágil, se vuelve desabrida y, a mi entender, se vuelve insoportable. Una sociedad que deja de imaginar su propio futuro empieza a delegarlo en otros, ¿no? Es decir, si nosotros no somos capaces de imaginar futuros posibles, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas en sociedades? Este proceso está profundamente vinculado con la pérdida de credibilidad de las instituciones. Y esto hay que asumirlo y hay que comenzar a ver de qué forma se vuelve a restituir la credibilidad, ¿no? Es decir, por diferentes circunstancias muy complejas se ha ido deteriorando y perdiendo esta credibilidad social de las instituciones. La cuestión es, ¿siguen teniendo valor? Y si la respuesta a la pregunta de si siguen teniendo valor social es sí, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para volver a creer en ellas? ¿Cómo hacemos para robustecerlas, ¿no? No porque las instituciones no tengan valor, sino porque muchas veces se las vacía de sentido, se las debilita o se las presenta como obstáculos. Por eso es clave volver a afirmar algo bastante básico, pero hay que partir de algunos lugares necesariamente básicos o quizás no tan básicos y no tan claramente identificables en los escenarios actuales, ¿no? Es decir, las instituciones públicas, y esto deberíamos tener un convencimiento social colectivo necesario, que las instituciones públicas son garantías históricas de derechos individuales y colectivos. Y a esto hay que repetirlo y hay que sostenerlo a pesar de los avatares actuales, ¿no? Es decir, son garantías. Las instituciones públicas son garantías históricas de derechos individuales y colectivos, que además tienen su historicidad. Es decir, estas instituciones, estos ámbitos de participación colectivos, fueron conquistas, no fueron obsequios, fueron conquistas justamente en unos espacios de saber entender que la democracia tiene que ser participación. Entonces, me parece que hay que entenderlas de esa forma. Por lo tanto, no son un problema a resolver, son una conquista que hay que cuidar, hay que fortalecer, pero hay que actualizar, ¿no? Hay que actualizar. Y acá quiero ser concreto, una cuestión bien concreta. Uno de los desafíos centrales que tiene Uruguay en materia educativa es avanzar hacia la Universidad de la Educación. Es un desafío, pero es una posibilidad enorme, y creo que hay que abrazar ese sentido, ese rumbo, ¿no? Es decir, es el lugar hacia donde tenemos que ir. No porque sea necesariamente algo absoluta o rotundamente mejor a lo que tenemos, sino porque aparecen otros elementos institucionales vinculados con la conquista de autonomía, ¿no? Entonces,
vuelvo a repetir, uno de los desafíos centrales, y creo que tiene que ser una aspiración, tenemos que lograr que sea una aspiración colectiva de nuestro país, de Uruguay, es avanzar hacia la Universidad de la Educación. No como simple cambio administrativo, sino como una conquista política y democrática. Una universidad implica autonomía institucional, autonomía intelectual, y en este escenario es absolutamente relevante sostener y concretar ámbitos que nos den autonomía intelectual. Capacidad de producir conocimiento, de investigar, de pensar críticamente la educación y la sociedad. Es decir, es, es un lugar hacia donde ir la Universidad de la Educación. Es un lugar colectivo hacia donde ir. La autonomía no es un privilegio corporativo, es una condición para que el pensamiento sea libre y para que la educación no quede subordinada a intereses coyunturales o a lógicas de poder. De verdad, no me gustaría ver una educación deteriorada, no me gustaría ver una educación mal paga, no me gustaría ver una educación enferma, triste, entristecida y sobre todo al servicio de intereses económicos. No, ojalá, y me parece que hay que poner mucha intención para cuidar esto, ojalá no me toque ver semejante situación para la educación pública de nuestro país. Entonces, me parece que la educación no podría bajo ningún concepto quedar subordinada a intereses coyunturales o a lógicas de poder, como lamentablemente ha pasado en algunos países de América. Es decir, el caso de la dictadura neoliberal chilena fue terrible para las instituciones educativas. Se privatizó todo lo público, y entre ellos la educación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos asuntos. Entonces, conquistar la Universidad de la Educación es también conquistar más democracia, porque una institución autónoma genera otras autonomías, la de pensamiento, la de formación ciudadana y la de la capacidad crítica de una sociedad. En definitiva, el rumbo de nuestra educación pública está íntimamente ligado al rumbo de nuestra democracia. ¿Ah? Lo voy a volver a repetir. El rumbo de nuestra educación pública está íntimamente ligado al rumbo de nuestra democracia. Ahora bien, en este contexto global hay asuntos profundamente preocupantes que no puedo dejar de nombrar. El primero tiene que ver con el corrimiento del discurso político. Volvemos a un asunto planteado en la introducción de este video, ¿no? Es decir, vivimos un tiempo de radicalización, de violencia discursiva explícita, de segregación, de construcción de la sociedad en términos de bandos irreconciliables, ¿no? Es decir, estamos dejando que nos suceda esto parece, ¿no? Es decir, de entender al otro como irreconocible, ¿no? No como un semejante, sino como alguien irreconocible, como alguien con el que no me puedo reconciliar. Es decir, entonces es fuertísimo este escenario, y de verdad, y acá otro de los deseos, ojalá que como sociedad no nos toque poder separarnos tanto como para entender al otro tan distinto que ni siquiera puedo dialogar con él o con ella, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, y después justamente voy a desarrollar un video donde me parece que hay que abordar con más profundidad la idea de la ética política. Me parece que hay que abordar y sostener este asunto de cuál es la ética política, cuáles son los límites de esa ética política en los entornos saludables de hacer política en términos públicos, ¿no? Entonces, el lenguaje político y también el lenguaje en las redes, y esto es algo que cualquier persona puede constatar, el lenguaje político, pero también el lenguaje en las redes de nosotros, las personas, los civiles, los comunes, está dejando de ser un espacio de discusión para convertirse muchas veces y tristemente en un espacio de incitación al odio.
Y esto no es un problema menor, porque el discurso forma pensamiento, forma subjetividad, forma opinión pública, ¿no? Y forma modos de habitar lo común. En el último Congreso Internacional que les había mencionado justamente que participé en Buenos Aires, la conferencia de cierre, vuelvo a referir a la conferencia de cierre de Rita Segato, dejó una idea que a mí me resultó absolutamente inquietante. Estamos asistiendo al surgimiento de una nueva ética política, afirmó Rita Segato. Una ética que se expresa tanto en las acciones como en el lenguaje y que tiene como rasgos centrales la violencia, la hostilidad, el odio y una preocupante cercanía con la idea de la muerte. Aceptar esto es difícil, pero no nombrarlo, no decirlo, para mí es mucho más peligroso. Porque si hay una nueva ética política en circulación, entonces también hay un corrimiento de los límites de lo decible, de lo aceptable y de lo legítimo en democracia. Es decir, y estamos dejando que estos límites sean corridos como que no marcaran nuevas fronteras, ¿no? Por lo tanto, nuevas dinámicas de relacionamiento en los ámbitos públicos. Para mí, no nombrarlo es absolutamente peligroso. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Todas las formas de hacer política deberían tener el mismo estatuto de legitimidad democrática? ¿Todas las formas de hacer política deberían tener el mismo estatus de legitimidad democrática? Pensar una ética política no es censurar, es cuidar la convivencia democrática. ¿Ah? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Todas las formas de hacer política deberían tener el mismo estatuto de legitimidad democrática? Entonces, vuelvo a una afirmación. Pensar una ética política no es censurar, sino, a mi entender, es cuidar la convivencia democrática. Pero estos liderazgos autoritarios no surgen en el vacío, y acá hay otra idea incómoda que me tocó escuchar, ¿no? Es decir, estos, y volvamos a escuchar acá en este enunciado, ¿no? Es decir, estos liderazgos autoritarios no surgen en el vacío. Como enseñó Hannah Arendt, se apoyan en condiciones sociales preexistentes, miedos, resentimientos y odios que ya circulan. Hitler no creó el odio desde cero, trabajó sobre un terreno fértil. Y esto lo dice Ana en una entrevista que se le hace en 1964, que les voy a dejar después el enlace, y lo dice muy claramente, ¿no? Es decir, podría haber sido Hitler o podría haber sido cualquier otro, ¿no? Es decir, porque ya había elementos para trabajar a partir de ese odio. Y algo similar ocurre hoy, ¿no? Es decir, las violencias discursivas encuentran eco porque hay masas dispuestas a escucharlas, aceptarlas y, lo peor, a defenderlas, ¿no? Esto no exime de responsabilidad de los líderes políticos. Parece que acá tienen que aparecer nuevas exigencias a los líderes políticos, nuevas formas de hacer exigible lo que parece que estamos naturalizando de manera muy llana, ¿no? Pero nos obliga a mirarnos como sociedad, a preguntarnos qué discursos estamos normalizando, qué climas sociales estamos tolerando, qué formas de odio dejamos pasar como simples opiniones. Porque cuando la violencia se vuelve lenguaje cotidiano, la democracia empieza a vaciarse desde adentro. Y ahí volvemos una vez más a la educación. Porque la educación es uno de los pocos espacios donde todavía es posible interrumpir la lógica del odio, aprender a discutir sin destruir, pensar
sin reducir al otro a un enemigo. Construir lo común desde la diferencia. Defender la educación pública en Uruguay no es una discusión técnica, ni presupuestal ni corporativa. Es una decisión política profunda. Una decisión que define si queremos, que además define justamente si queremos una sociedad capaz de resistir el autoritarismo o una sociedad que simplemente se adapte a él. Pensar la educación es pensar la democracia. Y pensar la democracia es, una vez más, pensar la dignidad de lo humano. Pensar la educación, pensar la democracia es pensar la dignidad de lo humano. Tal vez el mayor riesgo, y lamentablemente estamos en esta situación, el mayor riesgo quizás de este tiempo no sea solo el avance de la violencia o del autoritarismo, sino la triste idea de que no podemos hacer nada. Pero la democracia no se sostiene sola. Vive o se apaga en los espacios que habitamos, en las palabras que usamos, en la educación que defendemos, en la dignidad que estamos dispuestos a cuidar. La educación y la democracia no es un legado para nada garantizado. Es una construcción colectiva y sigue dependiendo de nosotros y nosotras. Me parece que hay que volver a sostener estas cuestiones que, ya les digo, en la década de nuestros países, y pensando específicamente en Uruguay, pero los países de América, en las décadas del 60 y antes del 70 también, previo a nuestras dictaduras, había un convencimiento social y sostenido de que la educación y la democracia eran ámbitos sociales saludables, eran ámbitos sociales colectivos y conquistados para hacer posible la dignidad del humano, ¿no? Para vivir en circunstancias democráticas de participación. Esta reflexión no se agota acá. En los próximos videos voy a profundizar en algunos de los temas que quedaron planteados hoy. En primer lugar, el corrimiento ético del discurso político, la violencia simbólica y la incitación al odio, y la necesidad de pensar una ética democrática para el ejercicio de la política. Luego, también haré un abordaje de la justicia social, la pobreza, especialmente la pobreza infantil, y los límites reales que tienen hoy los estados para combatir la desigualdad en un contexto económico global cada vez más concentrado. También el papel de la educación pública, la autonomía institucional, particularmente el desafío que tiene Uruguay con la Universidad de la Educación y como proyecto democrático de futuro, ¿no? Que no es poca cosa. No es poca cosa entender que el Uruguay tiene en términos educativos un proyecto democrático de futuro que hay que saber entender, colectivizar y entenderlo como necesario, ¿no? Es decir, no es tan sencillo hoy, no es tan sencillo en nuestra actualidad construir lo relevante para una sociedad. No es tan sencillo construir lo común. No es tan sencillo entender la relevancia que adquiere ir hacia la Universidad de la Educación. Me parece que ese es un gran desafío. Entonces, igualmente lo que abordaremos en otras instancias, en otros videos, nada tiene el propósito de convertirse en respuestas cerradas, sino como preguntas abiertas que necesitamos volver a discutir colectivamente, porque pensar la democracia es un trabajo permanente. Y así como pensar la autonomía, así como pensar la dignidad, y me parece que las circunstancias actuales están dando cuenta y nos están mostrando
que nada se sostiene por sí mismo, salvo que en términos sociales hayamos identificado el valor social, colectivo, que adquiere sostener, por ejemplo, la democracia, ¿no? Por ejemplo, la educación. Y bueno, y seguir pensando juntos, yo creo que seguir pensando juntos sigue siendo una forma de cuidarla, de protegerla, eh, al tiempo que también nos cuidamos a nosotros y nos protegemos a nosotros. Un abrazo grande, que estén muy bien y bueno, nos vemos en el próximo intercambio.